En Maracay, nos adaptamos al cambio y queremos invitarlo a sumarse con nosotros para entender cómo se vive una nueva normalidad. Conversatorio online con el periodista Luis Carlos Díaz y el escritor Willy McKee, para hablar del esparcimiento cultural en Venezuela pospandemia. Este jueves 30 de julio, a las 6 de la tarde, conversatorio online, una nueva normalidad. Reserve su cupo sin costo alguno por @éxitos931 y @locotidiano en éxitos. Un evento de Éxitos 93.1 y Lo Cotidiano. Invitan. Tálamo Producciones, Odas Market, Odontocentro Spa, La Tienda del Pintor. Una nueva normalidad. Nos están escuchando ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ok, repetimos. Bueno, estamos arrancando esto. Dimos 10 minutos, que era lo que estaba diciendo. Dimos 10 minutos para dar chance a que la gente se conectara, porque la cultura del venezolano nos ha demostrado que sea online, estemos en casa y no tengamos que detenernos por el tráfico, siempre vamos a llegar un poquito tarde. Pero felicito a todos los que se conectaron puntualmente a las 6 de la tarde. Había unas 27 personas. Muy puntualitas, así que felicidades, pero en principio agradecerles por conectarse a esta nueva modalidad de conversatorio a la que quisimos sumarnos, porque hay que aprender y hay que entender cómo se come esto de la vida cotidiana dentro de la pandemia. Por eso es que quisimos también arrancar con lo que es el esparcimiento cultural dentro de este nuevo conversatorio que vamos a estar realizando una vez al mes como iniciativa de Lo Cotidiano y Éxitos Maracay 93.1. Y quisimos arrancar también con invitados de lujo para que nos den luces, a ver si ellos pueden orientarnos un poquito en este tema. Y con una de las áreas que es, de alguna forma, de las más afectadas por todo el tema de la cuarentena, el área del entretenimiento, que, sin embargo, ha encontrado las formas de sobrevivir. Sí, fíjate que hemos hecho ciertos acercamientos y ciertos coqueteos como internautas a lo que es la vida cultural online, pero queremos entender ahora cómo se come la vida en este sentido. Por eso es que tenemos a dos personalidades que de alguna manera pues tratarán de orientarnos desde su punto de vista y sobre todo desde su experiencia profesional a esto del esparcimiento cultural en esta Venezuela. Y voy a decir un comentario que me hizo Luis Carlos cuando estábamos coordinando lo de la conversación, porque decimos pospandemia pensando en, bueno, esto se acaba y sigue, pero en realidad la intención es durante el momento, analizar el momento que estamos viviendo y cómo llevarlo como seres sociales que somos. Y sobre todo porque todo el mundo está a la expectativa de, bueno, qué va a suceder en el momento en que todo esto pase, si es que llega a pasar en su totalidad. Pero resulta ser que así como nadie esperaba una pandemia, pues nadie se esperaba tampoco que durara tanto tiempo. Exacto. Y seguimos viviendo, seguimos haciendo las cosas, ¿no? Así es. Así que bueno, quería en principio darle la bienvenida a Willy McKee, a quien ya lo vemos por acá, escritor, pero a mí me encanta presentarlo como normalmente él se presenta, agitador cultural, porque es que me parece una manera tan extraordinaria de promover la cultura siendo agitador. Así que bienvenido, Willy, gracias por estar aquí. Gracias, qué maravilla. Estaba comentando ahorita por el chat de la conversación que quizás lo más cruel que me ha pasado durante el aislamiento ha sido sentir que estoy llegando a Maracay sin haber hecho mi parada en la encrucijada por mis 2 sándwiches de pernil, que es una cosa que estoy resintiendo, y agradezco estos 10 minutos porque cuando me di cuenta de eso necesité recuperarme emocionalmente para saber que no iba a poder ser. Eso es un parada obligada. Mira, yo vi a Luis Carlos por aquí desde temprano también pidiendo teletequeños, porque de hecho estaba diciendo que sí, teletequeños, televino, teletodo. Pero no veo a Luis Carlos, no sé si se desconectó o no sé si pasó algo con su video, pero si nos hace señales de humo, así sea por el chat, para pedir teletequeños, dice Ahí que está acá, pero no aquí, lo vemos. Pero no te vemos, Luis Carlos. No sé si podemos tratar o invitarlo de nuevo o hacer algo para que él también pueda formar parte de la conversación, y que dice que no le han pasado. Creo que tienen que pasarlo como panelista. Pero es que lo coordinamos desde el principio. Sí. Para quienes están conectándose, ¿sí?, o quienes están en este momento pues entrando por primera vez a un seminario web,
el tema del Zoom, pues también es nuevo para nosotros y hay unas opciones de colocar a la gente como panelista y otra como invitado. Ay, mira, Luis Carlos y sus amigos, bienvenidos. No, estoy confinado con mi familia. Estamos todos. No estás cumpliendo el distanciamiento social. No, pero son Carlos. familia, fíjate el parecido. No, estamos todos en familia. ¿Quién iba a pensar que íbamos a terminar todos encerrados como los pandas de Parasite? Bueno, pero por favor no termines con el mismo final. Te lo pido, solo eso. Pero, Luis Carlos, sí, ya lo vivimos. Bueno, Luis Carlos Díaz, periodista, defensor de los derechos humanos y además promotor de esparcir conocimientos sobre la vida online. Por eso es que hemos de alguna manera los escogimos a ustedes para que nos ayudaran en este primer conversatorio, porque cada uno dentro de su ambiente profesional, dentro de su ámbito, lleva como la delantera en cuanto a la promoción de cultura y el tema online. Entonces estamos en un país, que no es secreto para nadie, en el que lamentablemente la penetración de Internet para el siglo XXI pues no es la que todos nos hubiésemos imaginado en los 70 o en los años de bonanza de Venezuela, y también entender que, bueno, que el ancho de banda cada vez se pone más a dieta, y eso es algo que también lo sentimos y lo vivimos, sin hablar del tema de la luz. ¿Qué pasa? Hoy en día todos los encuentros, pues por la pandemia, están siendo online. Desde hace tiempo estábamos viendo cómo aquí en Venezuela el mundo del entretenimiento está migrando y salieron muchos workshops, empezaron a simplemente generar contenido para las pantallas web, pero hoy en día vemos cómo también las productoras y cómo ya se están haciendo eventos, por ejemplo, como este, ustedes aquí en Maracay, nosotros allá en Caracas, Argentina, no sé dónde está ¿Dónde estás Willy, tú? ¿dónde están? Pero estamos En Buenos Aires. acompañados por un gentío que nos está criando aquí por el chat. Por ejemplo, hablaban de pequeños, de vino, Paola por ahí decía televino, telecerveza, no, esa es Carla Carrera. Y por acá la gente de RIMAX también nos saludaba, todos nos acompañan y de alguna manera todos nos acompañamos, pero ¿estábamos realmente preparados como venezolanos para esto? ¿Quién me lo dice primero? Bueno, Si Luis Carlos me permite, yo voy a hacer una petición como de servilletita. Porque recuerdo que en un momento, en un evento en el que estuvimos juntos Luis Carlos y yo, Luis Carlos contó una historia. Ese evento era para definir el asunto hipster y qué era un hipster. Y Luis Carlos contó una anécdota que yo estaba recordando cuando nos dijeron que íbamos a estar juntos, Luis Carlos, en esto, que era la anécdota en un abordaje a un vuelo en el que tú estabas leyendo un libro en tu tablet y había otro joven leyendo el mismo libro en papel. ¿Recuerdas? Exactamente el mismo libro, tal cual. Claro. Y cuenta, Luis Carlos, por favor, lo que sucedió cuando subieron al avión. Mira, yo estaba en Austin, Texas, que además es como la capital hipster de Estados Unidos. Me subo a mi vuelo con la primera edición del Kindle, creo que del año 2009. Es un aparato nuevo, recién comprado, y estaba feliz probándolo. Y tenía el libro de Si los androides sueñan con ovejas eléctricas, un clásico de ciencia ficción, y que además hablaba de futuro conectado. Cuando me subo, al lado de mi asiento, y un andrajoso de estos hipsters alternativos de Austin, con exactamente el mismo libro, pero en físico, y como si se lo hubiese robado de una biblioteca de una escuela. Es una cosa mohosa, horrible, deshojada, bueno, porque a él le encanta, porque es hipster, qué sé yo. Nos sentamos, me pareció muy divertido, le conté que estábamos leyendo lo mismo, y cuando encienden la llamada de las hermosas, ordenan apagar todos los aparatos electrónicos, y yo tuve que apagar mi Kindle, y el hipster se ha reído en mi cara, porque tenía un artefacto que no tenía baterías, que no tenía un botón de encendido. Recuerdo esta anécdota, Luis Carlos, porque para mí ha sido inevitable ver cómo ha cambiado la temperatura de la pandemia, del aislamiento concretamente, con todo el mundo terminó refugiado en el universo de la cultura, o sea, el universo de la noche bloqueado, el universo una cantidad de instancias bloqueadas, pero ahí seguían los libros, ahí seguía la música, ahí seguía el cine, ahí seguía la televisión, ahí seguía el arte. Y entonces este proceso de replanteamiento del mundo quizá no tenga tanto que ver con el replanteamiento infraestructural del mundo,
algo que Luis Carlos seguramente tiene mucho más actualizado que yo, sino con la figura de cada uno de nosotros como espectador y cómo hemos terminado transformando nuestra figura. Vicente Luis Moro, un escritor español, tiene un libro hermoso que se llama El lectoespectador. Hemos terminado entendiendo por obligación, Luis Carlos, algo que gente como tú o como Marian Díaz o como Aglaya, por ejemplo, defendían desde hace mucho tiempo y que a la gente le parecían aberraciones, en especial a cierto espacio conservador de la sociedad, como el teletrabajo, la posibilidad de cumplir mediante tareas tus responsabilidades y no mediante horarios, el cuestionamiento de la estructura de la clase trabajadora y de las 8 horas al día, y cómo para algunas figuras eso era imprescindible y para otras han terminado incluso trabajando más desde la idea del teletrabajo. Claro, pero fíjate, Willy, que de eso, de hecho, queríamos hablar en el próximo conversatorio, porque es muy difícil en este caso entender y tratar de separar. Por ejemplo, Luis Carlos lo hace muy bien porque tú ves, Luis Carlos tiene su background con un gentío, o su familia, perdón, y de repente él lo cambia, está en su oficina. Entonces él de una vez separa sus momentos de vida. Pero ¿cómo quitarse de repente, pues el traje de mamá, en mi caso, que no me lo quito nunca, bueno, ahorita sí, pero, o el traje de esposa, o la que limpia también, la que arregla, y entonces meterse en, por ejemplo, la fiesta de Cheo, y bailar sola en tu casa, o bailar con tu pareja, encontrarse de repente con otras personas también a través de Zoom, es complicado. Por ejemplo, yo siento que hay una generación que no es la mía, sino la que viene antes, no, perdón, después, que está muy bien adaptada a esto, pero por ejemplo en mi caso, que es nativa, exactamente, pero yo no nací con un teléfono en la mano o no nací conectada con ustedes a través de internet. Me cuesta un poquito este tema de repente de encontrarme con las personas y divertirme o irme o de rumba a una fiesta que está dentro de mi casa, pero a través de una computadora. Entonces, a veces pasa también que, por ejemplo, el internet no lo los permite, pero de igual forma han salido como muchas opciones y muchas cosas y pareciera que de alguna manera esa va a ser la vida cotidiana dentro de la sociedad ahora aquí y en todas partes. A ver, yo ahí parto del principio de que estoy en profundo desacuerdo con el asunto de que no somos nativos digitales o este lenguaje no es para nosotros. La tecnología nos hace, vamos a decir, contemporáneos. Estamos todos frente al mismo fenómeno, tengas 80 años, 70, 50 o 12. Y la novedad o la incertidumbre sobre lo que va a pasar en el futuro con la tecnología nos iguala. Ahora, que nuestras curvas de aprendizaje sean distintas, pues hasta eso lo dudo, porque basta que interactúes con los aparatos que cada día son más amigables y te adaptas. Yo lo que diría es que si algo diferencia a un niño de alguien adulto es que no le tiene miedo al error, no le tiene miedo a equivocarse. Nosotros quizás venimos de la generación donde se dañan los aparatos si los tocas mal, pero en este caso tienes 2 botones, o sea, no hay manera de que con 2 botones en una tableta dañes eso, o sea, es distinto, quizás es distinto. Pero esto nos pone ante el mismo fenómeno, esto nos pone ante el mismo escenario. Y pasa algo muy bonito, que así como en el mundo tecnológico no sabes qué va a pasar en el futuro, en el mundo político tampoco, y ahora en el mundo de la pandemia, ni siquiera el post-pandemia, en el mundo de la pandemia, estamos enamorándonos de esta segunda novia llamada incertidumbre, que hace que tengamos que tomar decisiones. Y la primera decisión, ya vamos a decir como hecho evolutivo, es que dinamitamos el espacio geográfico. En este momento, ¿dónde estamos nosotros 4 que estamos hablando aquí? ¿O dónde está la gente que está conectada en esta sala? No importa el dónde. Hemos creado un espacio donde nos encontramos, donde ocurren cosas, podemos darnos cariño, podemos odiarnos, podemos hacernos daño, podemos hacer muchas cosas que ocurren, que son reales, no es la virtualidad como algo de mentira. Aquí lo que está pasando es una interacción humana y ya no importa dónde estamos ubicados. Claro, vamos a recuperar luego el espacio público otra vez, vamos a retomar los teatros y los bares, está muy bien, pero por los momentos seguimos siendo humanos y además humanos basados en el contenido, en la deliberación, en nuestro consumo cultural. Así que es un buen momento, o sea, un momento muy interesante para este fenómeno. Claro. Sí. Volviendo un poco al tema, disculpa Willy, de cómo llegamos a este punto, sobre todo en Venezuela, con una industria del entretenimiento que está prácticamente destruida en el piso, ¿no? La industria tradicional, y que ya se veía como generadores de contenidos, como, por ejemplo, El Patio
o youtubers estaban tomando una gran ventaja de lo que es vivir en lo digital. Eso de alguna forma a nosotros nos dio ventaja o creen que fue pura casualidad, pura suerte. Yo creo, bueno, primero partiendo del principio de Luis Carlos, de que la democratización de la tecnología nos iguala, o sea, es difícil imaginarse a la tecnología que te toca protagonizar a veces se vuelve menos, a veces genera menos miedo cuando la comparas con tecnologías previas. O sea, imagínense a Arturo Pietre diciendo, no, yo no voy a hacer programas de televisión porque eso es la nueva tecnología, yo soy un tipo de escritura, yo voy a seguir publicando en mi periódico, o claro, a un autor del siglo XV diciendo, no, a mí que mis libros lo copien monjes benedictinos, porque esa cosa de la imprenta, a mí no me interesa llegarle a más gente, ¿no? Esas satanizaciones simplemente tienen que ver con un miedo al cual la marcha social te termina obligando. Las palabras, el idioma, que es mi área, digamos, de conocimiento y de desempeño, entrañan verdades poderosísimas. ¿Sabes que la palabra realidad, lo que consideramos real, en la manera en que lo nombramos, tiene que ver con lo que decidía el rey, con lo que decidía la corona? O sea, lo que es real es lo que decide el rey. Lo que es normal es lo que dicta la norma. La normalidad es aquello que va replanteándose por la norma. Después del atentado a las Torres Gemelas en 2001, la manera en la que se replanteó la normalidad en tomar un vuelo o en entrar a un aeropuerto, o concretamente tomar un avión hacia Estados Unidos, termina con el tiempo integrándose a una cantidad de protocolos que en el primer momento son shocking, ¿no? Pero después se transforman en la única manera que conoces para viajar a Nueva York. Y termina entrando una cantidad de personas que viajan por primera vez a Nueva York, para quienes viajar a Nueva York siempre va a ser así. La nostalgia es una trampa terrible, eso yo lo digo a menudo en las conferencias. La nostalgia te hace extrañar emocionalmente y no inventarialmente. No te queda muy claro qué es lo que tú extrañas, porque, y díganme con la sinceridad que esto merece, si cuántas veces no se quisieron poder escapar de una fiesta, cuántas veces no estuvieron en una fiesta simplemente solo con las personas con las que habían ido y no interactuaron con nadie más, cuántas veces la salida a lo público no era yo quisiera estar en mi casa. Quitaron canales de televisión y ahora la oferta de televisión que hay en YouTube se amplía, la tienes en el sofá de la casa. ¿Qué es lo que en verdad echamos de menos? O es simple y llanamente que entramos en una corriente, en un río emocional que dice, ay, es que antes era mejor, o en verdad lo que no terminamos de asumir es que antes era distinto, ¿no? ¿Qué es lo que echamos de menos? Hay un antes ahí interesante. Claro. Disculpen el punto. Hay un antes interesante. Y es que el confinamiento en Venezuela es una realidad como desde el año 2016-17. Sí, claro. Por crisis económica. Claro, por crisis económica. Porque no podemos pagar lo que cuestan las cosas. O por inseguridad. O por falta de oferta cultural. Mucha gente ya no tenía vida social cultural activa. Es decir, cuando me dicen, es que en España están recuperando las terrazas. Es un concepto que para los venezolanos no existe. Sí, no existía antes de la pandemia. Banda. Entonces teníamos una normalidad que no era tan buena. Y en mi caso personal, que me dicen, bueno, es que ahora la gente no puede tomar un vuelo y salir. Bueno, ya yo tengo más de un año que un tribunal me impide tomar un vuelo y salir. Entonces, como, bueno, bienvenidos todos a mi mundo. Claro. A mi normalidad. A mi normalidad. Pero es que ven acá, justamente a eso quería llegar, porque fíjate que en ese sentido, claro, hay mucha nostalgia, porque entonces dicen, bueno, ok, no podemos salir, no podemos hacer, pero ese punto me parece importante porque en este caso, nosotros, por ejemplo, hace unas semanas conversamos con la gente de la Embajada de Italia, porque estaban dando el estreno del Festival de Cine Italiano. Yo viví mucho tiempo en Caracas y claro, yo, por ejemplo, iba al trasnocho y podía disfrutar de esos festivales de cine. Aquí en Maracay todavía suenan los grillos. Sí. ¿Qué cosa? A ver, Maracay tiene su particular vida cultural que no se asemeja ni llega a la mitad de la vida cultural de Caracas. Eso es algo cierto que todos lo sabemos. Pero el punto es que entonces, gracias a la pandemia, yo pude ir al festival de cine porque estaba la plataforma. Y vayamos a la oferta, Luisana. Vayamos a la oferta. Al comienzo de la cuarentena, todos estaban felices. Hoy vamos a ver el concierto de Fito en Instagram. ¡Wow!
Juanes va a estar en vivo y tal, ¿no? Ya todos tenemos el bozal de Hannibal Lecter diciendo, bueno, ¿cuándo se termina esto? O peor aún, nos traicionamos a nosotros mismos. Mira, acá en Buenos Aires pasó algo importantísimo. Existe una nueva fuerza, yo como soy gordo y ejerzo, no la conozco del fondo, pero los runners son una fuerza importante en Buenos Aires. La gente que trota está reclamando su derecho a trotar. Y incluso lograron que durante un pequeño tiempo en la ciudad de Buenos Aires se le permitiera trotar entre las 10 de la noche y las 3 de la madrugada. Una cosa así como para que podamos correr. Bueno, cuando eso sucedió, gente que en su vida había trotado, ¿no? Buscó los zapatos de goma que tenía, el short que tenía y la franela que tenía y salieron nada más por salir. Hermano, si yo tengo que trotar. Entonces, al final hubo una cosa terrible. Escuchen esto, luxaciones, esguinces, desgarres musculares que pasaron a ocupar espacios durante la pandemia porque la gente que no tenía que salir en ese momento decidió salir porque como desaforados querían salir. Entonces, estos ejercicios es por no tener en claro qué es lo que estás echando de menos y qué es lo que en verdad estás sacrificando. Y eso ha hecho que acá en Buenos Aires se haya tenido que retroceder en las fases 3 veces ya. O sea, podríamos decir que eso es el dicho que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, pero es que perdiste lo que no tenías y ahora lo quieres, solo porque no puedes tenerlo, ¿no? Porque lo leíste en Instagram. Porque lo leíste en Instagram. Bueno, eso también. Es que mire, ¿cuánto tiempo? Luis Carlos puede hacer memoria conmigo porque somos contemporáneos. ¿Cuánto tiempo Cheo y la gente de los Amigos Invisibles daban fiestas en The Flower cuando tuvieran el poder de tener The Flower en la Plaza de la Castellana, hacer unos sancochos y nadie iba? Pero ahora la fiesta en Instagram, la gente pasa y empiezan a jugar con una ficción que no viven de hace rato. Cuídame el trago, ven y baila conmigo, ¿quién va a hacer el trencito? Vamos al baño, amiga. Estamos en un simulacro y quizás ese simulacro es el que no nos permite tener una coordenada clara de qué cosas podemos ir avanzando y qué cosas no, qué cosas hemos estado ganando y qué cosas no. Y a lo mejor el enemigo no es tanto la nostalgia, sino ese simulacro en el que decidimos caer por ocio, hermano, por ocio. Claro, Sí, no, por aquí te contradicen porque Carla dice que ella sí fue para esos eventos. Flower. Mira, y hay una cosa acá también, y es que era evolutivo que la gente iba a empezar a trabajar más en Internet, o que los sistemas educativos podían darse en Internet. Y lo que nos ocurrió fue que de manera muy traumática, en 2 meses, 3 meses, muchos procesos que quizás se hubiesen tomado 5 años en hacerse, bueno, tuvieron que acelerarse. Y se aceleraron como pudieron. Yo diría que en la mayoría de los casos mal. En el caso venezolano, por ejemplo, por un diagnóstico que yo hice, mi esposa igual, dábamos el año escolar por perdido. Y cuidado si el próximo también. ¿Por qué? Porque el sistema escolar educativo básico en Venezuela no está preparado. Pero estamos en una ficción, como dice Willy, en la que, bueno, los padres se hacen los locos, los maestros se hacen los locos, los niños se hacen un poco los locos también y van pasando los días y van entregando pruebas y no hay medición real de si están adquiriendo nuevas competencias, de si van a lograr los niveles educativos normales. Y esa discusión se está dando en escuelas privadas, imagínense las públicas. Pero también por esa aceleración del proceso, ya llegamos a un punto en el que España, por ejemplo, pasó de 7% de teletrabajo a 30% en pocos meses. Son millones de personas que se incorporan a esa nueva lógica. ¿Van a regresar? ¿Regresaríamos todos a una oficina en un horario de 8 a 5? Claro. No va a pasar. Luis Carlos, o sea, tu jefe va a decidir volver a gastar en café, en azúcar, en agua. Y en reuniones interminables. Preséntame a tu jefe, Willy. Mentiras, Osvaldo, yo te quiero. Por ahí está conectado Osvaldo. Hablando de lo que sí se está haciendo en términos de entretenimiento, Luis y Willy, porque como bien lo indica Luis, esto ha sido algo como a juro, porque sí, no tuvimos opción. Pasamos por un periodo tal vez en el que hay miedo, pero hay iniciativas que se están haciendo y de mucho éxito. Hace nada, una semana, está este ejemplo de la Escuela de Nada. Creo que más de 17,000 personas se unieron a este evento que tuvieron. El lunes pasado, Desorden Público hizo su Zoom
cumpleaños. Claro. Y todavía hay polémica con esto. Hace poco me metí, hay una polémica ahora con caramelos de cianuro. No sé qué está sucediendo. Epa, pero... en Santa Teresa 7, por ejemplo. Ajá. Yo fui una que me conecté porque yo quería sudar, yo quería correr, yo quería hacer y estuve las 7 horas, mentira, 30 minutos, pero fue horrible, igual como Lo que te hubiese dejó sido 7 Pedrito. horas. Pero es decir, que hay muchas iniciativas que se han dado a raíz de esto. Y no solamente eso, sino que, ok, ya estamos hartos de los conciertos gratuitos porque, ajá, yo fuimos a todos. Pero entonces ahora está cambiando la cosa por la perpetuidad de esta pandemia y entonces lo que antes Pero teníamos bueno, gratis en perpetuo, principio, bueno, por favor. perpetuidad no, que se ha alargado la cosa. Pero que ahora entonces ya lo que teníamos gratis, porque en principio pues se había liberado contenido, porque todos estaban en pro de ayudar a al psique de la colectividad, pues ahora también está pasando a un modelo de negocio porque es que estamos aquí y no sabemos hasta cuándo estaremos. Mira, hay un escenógrafo, perdón, Luis Carlos, hay un escenógrafo italiano que yo descubrí gracias a Jennifer Gasperi, mi pareja es directora de teatro, se llama Emanuele Sinisi, búsquenlo por Instagram, Emanuele Sinisi, set designer, es un escenógrafo de teatro, ¿no? A la segunda semana de la pandemia, estaba proponiendo cosas para que el teatro se recuperara desde la dimensión pensada para el teatro. Desde círculos de carros, iluminando un espacio central y tener el autoteatro, ¿no? Hasta la posibilidad de, planteada por Jorge Carrión, el escritor catalán, de que esos hoteles desocupados o esas torres se convirtieran nuevamente en los mejores balcones y espacios para ver el teatro de calle y que el teatro de calle se generara a una nueva distancia. Es decir, tenemos que tener cuidado porque a veces, por culpa de cómo nos acomodaron los cuerpos del periódico los domingos, confundimos entretenimiento con arte, ¿no? Y una cosa es la que está pasando con la gente que está aburrida, convertida en público y quiere entretenerse, pero el territorio de la supervivencia se está generando en otro espacio que son aquellos cuya vocación no les permite mantenerse quietos y aprenden a crear de otra manera. La manera en la que se ha replanteado el teatro en Zoom, que no es simplemente en hacer teatro por camarita y engañarnos y estar viendo teatros como por videolink, sino replantear estéticas, replantear formas de comunicación, replantear dirección y búsquedas creativas, es muy significativo. Pero en lo que te empiezas a desmigajar los espacios sociales y te das cuenta de que una cosa es el entretenimiento y otra cosa es la cultura, los músicos no van a dejar de hacer música. ¿Cuántas veces tú vas a un concierto y cuántas veces tú escuchas música? Esos contrastes es lo que deberíamos tener cada uno de nosotros presentes para empezar a deshilachar otra vez esa pregunta de qué es lo que nosotros echamos de menos. Porque esto que acaba de escribir Luis Carlos es una cosa maravillosa, porque además es desde su situación individual. Pero un escritor, o sea, yo más bien quedé encerrado en mi trabajo. Yo he trabajado siempre desde mi casa. Yo lo que no puedo es salir de mi trabajo, mientras hay gente que no puede ir a su oficina. Entonces, esos espacios de replanteamiento del lugar desde donde habitamos el mundo también es importante. Y para cerrar, ver la cantidad de humor que se está haciendo con mucho peligro, de, por ejemplo, gente haciendo chistes de, bueno, ahora tengo que estar con mi marido, bueno, ahora no soporto a mis hijos. Empiezas a darte cuenta que hay decisiones en la vida de que quizá esa persona te va a tocar. Ahora en adelante la gente va a empezar a escoger su pareja pensando, si hay una cuarentena, yo me puedo quedar con esta persona 120 días en una casa encerrada. Buen filtro así. ese. Claro, y ese es el tema, que la cosa, pues, de alguna manera ha cambiado, pero en sentido figurado sigue siendo tal vez igual, solo que entonces tenemos limitaciones que antes no estaban establecidas, sino que nos las poníamos nosotros mismos. En ese sentido, creo que la cosa iría por ahí. Por cierto, por aquí pregunta Paola Alfonso, que entonces, ¿cuál es la diferencia entre ver un live pagando en dólares y un concierto en YouTube? Es decir, en ese sentido, tampoco es que sea tanta la diferencia, a menos que se replantee la manera de presentar ese proyecto, como dices tú. O sea, no es lo mismo que por aquí lo repetía José Ignacio. Una cosa es entretenimiento y otra cosa es arte. Sí, ahí hay que ir por partes porque ahora es súper complejo. Yo diría por un tema que dejaron atrás y que está en el aire, y es la exclusión. Evidentemente, al llegar a un entorno en el que es digital, bueno, sabemos que Venezuela se queda por fuera la mitad de la población. Venezuela además es el único país de América
no sé si el hemisferio, que tiene menos usuarios de Internet hoy de los que tenía hace 2 o 3 años. Tenemos menos teléfonos celulares activos de los que estaban activos hace 2 o 3 años. Una cifra sencilla, Venezuela llegó a tener 31 millones de teléfonos activos y ahora está rondando los 20. O sea, es una contracción brutal. No es que Willy se fue a Argentina con 4 teléfonos encima. No, no, no. O sea, es que se perdieron los teléfonos de los migrantes, pero además de mucha gente que dejó de poder comprarse uno, que se lo robaron y no lo pudo reponer. O sea, esa es una contracción dura. La otra desigualdad importante es aquel que puede o no puede comprar, porque una clave del entretenimiento y el arte en términos de consumo cultural en estos productos digitales es que sean asequibles y cotidianos. El gran éxito de Escuela de Nada y tantos otros productos es que son entradas de 3, 4, 5 dólares, 10 dólares, que para una economía normal es lo que te cuesta un periódico, una revista, y vas a obtener a cambio 1 hora y media, 2 horas de diversión. Entonces el modelo es genial porque estás gastando algo que para ti es poca cosa. En nuestra economía no es poca cosa y evidentemente excluye gente. Pero hay una tercera que justo estamos discutiendo hoy en el RightsCon. RightsCon es como la conferencia mundial de derechos humanos y tecnología más importante y que este año se hizo en línea y me parece súper coherente. Proyectando a futuro, ¿qué podíamos pasar? ¿Qué podía pasar acá? Una exclusión que vemos es la de tiempo libre. Tener tiempo libre es un lujo. En pandemia quizás mucha gente tuvo tiempo libre poco aprovechable, pero cuando hay que producir, cuando tienes que hacer plata, cuando tienes hijos y familia en casa, cuando cuidas familiares enfermos, el tiempo libre es una de las vainas más excluyentes de todo. Entonces, si a esto de cultura, arte y demás le sumamos ocio, momentos de ocio, pues estamos en el lado de los privilegiados, creo que podemos decir. Claro, pero es que justamente ese punto también queríamos tocar, porque es que, ¿qué pasa? El tema cultural o el tema de ocio en Venezuela siempre ha sido excluyente, no solamente por el tema, en este caso, del Internet, que ha sido de alguna manera lo que nos ha salvado a cierta parte de la población en este tiempo, pero es que también, por ejemplo, en países europeos, tú ves que el común denominador el asalariado tenía, por ejemplo, tiempo o chance de ir, como tú dices, a las terrazas, o tenía una vida cultural accesible, podrían de repente tener acceso a teatros, a encuentros musicales, hasta gratuitos, festivales, cosas que aquí en Venezuela, pues de un tiempo para acá ha sido un poco más difícil también conseguir. Entonces, o que de nunca repente, existieron también. o que nunca existieron, o fueron muy escasos, por no decir nunca. El tema también es que nosotros acá, como vida cultural o social u ocio, es bueno, vamos a la esquina a tomarnos una cerveza, si es que se puede, o afuera de la licorería de toda la vida. Pero realmente el tema del acceso al teatro o el tema del acceso al cine, ahora que sacaron estos autocines otra vez que con un precio de una entrada que mucha gente no puede pagar, es decir, no hemos sido siempre excluyentes en cuanto al entretenimiento en Venezuela. Y digo hemos sido porque, bueno, porque es algo que es parte de nuestra cultura. Y excluidos. No, creo que por ejemplo, hay una cosa con el sujeto político, que es el sujeto que toma las decisiones diarias, que casi siempre está secuestrado por el sujeto que recuerda. Como uno recuerda conveniencia, como lo comentaba con la nostalgia, ¿no? Uno recuerda con cierto romance, y uno no se da cuenta que el sujeto que imagina es un sujeto que puede liberar al sujeto político de ese secuestro, del sujeto que recuerda. Lo digo porque la conectividad más básica en este momento, no sé si hay algo que consuma menos datos, Luis Carlos me podrá corregir si es así, que es WhatsApp. En este momento, motivado por la diáspora, hay una cantidad de conectividad donde un joven de 21 años tiene un amigo contemporáneo en Buenos Aires, otro en Madrid, otro en Houston, otro en Nueva York, otro en Kuwait, por poner ejemplos descabellados. Pero ¿esto qué sucede? Esto primero cuestiona y subraya la noción de normalidad. Y empiezas a darte cuenta de que, por ejemplo, cuando la gente se va de Siria, o cuando la gente cruzaba el muro de Berlín, o cuando la gente decide salir caminando por Cúcuta, no solamente está buscando mudarse del lugar, sino que está buscando mudarse de tiempo. O sea, en lo que tú cruzas la frontera hacia Cúcuta y tienes conectividad otra vez, luz eléctrica, energía eléctrica y agua potable corriente, sientes que no te estás mudando de sitio, sino de tiempo. O sea, que estás llegando a 2020 y estás entendiendo cómo es el asunto de esta nueva dimensión. Entonces, esa idea de normalidad hay que subrayarla, porque no es tan global. Creo que es un fenómeno más local de lo que Luis Carlos evidentemente tiene mejores noticias que yo. Pero en ese sentido, ver qué es lo que estamos echando de menos, es una pregunta que hay que hacerse a menudo. Porque, por ejemplo, yo tuve una vida cultural bastante activa, bastante nutrida, bastante plural,
sin necesidad de que mi familia invirtiera una buena cantidad de dinero, cazando conciertos gratis, cazando visitas a museos, averiguando y encerrándome en una biblioteca y decidiendo bien hacia qué espacios ir. El entretenimiento es otra cosa, ¿no? El entretenimiento es otra cosa, pero el cine de calle existe, el teatro de calle existe. El asunto es que el contacto con el otro ser humano es lo que se convirtió en riesgo. O sea, el riesgo no es ir al teatro, el riesgo es que no sabes si el tipo de al lado está infectado. Entonces, darte cuenta que no es que te quitaron la posibilidad de ir al teatro o te quitaron la posibilidad de ir al cine, sino que la incertidumbre en la que hablaba Luis Carlos al comienzo radica en que tú no sabes quién te puede contagiar o a quién puedes contagiar tú. Es donde hay que empezar a ver que allí es donde está el quid del asunto y no simplemente en lo que dejaste de hacer, sino en cómo tienes que hacerlo ahora. Y eso es mucho más complejo porque ya eso es antropología y políticas públicas, en lo que sí es verdad que en Venezuela estamos bastante fallidos. Y para rematar el punto de la incertidumbre sanitaria, todavía el avance de la enfermedad es pequeño. Aunque parezca mentira, es pequeño. Estamos hablando de 5. Creo que perdí a Luis Carlos. Sí. Perdimos a Luis Carlos, fuimos solo nosotros. A ver. Porque creo que Willy también está congelado. Ok. La hayan superado para generar cierta inmunidad de rebaño, y con esa inmunidad de rebaño que es que puede generar nuevos espacios donde dice, bueno, entonces en este cine, en este teatro, en este lugar de encuentro, en esta plaza, hay tanta gente que ya superó la pandemia que no va a haber ningún problema de transmitirla. El costo de llegar de ese 5 al 60% es multiplicar por muchas veces, por 12, por 15, por 20, en algunos países, las muertes que han ocurrido hasta ahora. Entonces, claro, estamos en un escenario en el que lo mejor es el resguardo, y por eso es que se está hablando de 2021 finales, 2022 en algunos países. Entonces, cuando me hablan de la nueva normalidad post-pandemia, digo, bueno, ya va, que eso es dentro de mucho. La normalidad esta es la que nos reta a inventarnos otras maneras de interactuar. La digital es una importante. Algo que Luis Carlos maneja bastante bien desde el pop, o sea, bienvenidos al puño de Thanos. O sea, nos dijeron hace unos meses, ¿qué pasaría si en algún momento un personaje ficticio tuviera un puño y que al cerrarlo todos los problemas se resolvieran si la mitad de la humanidad desapareciera? Nosotros, ay, mira, Avengers y tal, qué loco la gente de Marvel, qué viejito simpático el señor Lee, ¿no? Que si le ocurren esta cantidad de cosas. Los números que acaba de describir Luis Carlos son la realidad distópica de cualquier ejercicio literario o ficcional que hemos visto antes, porque además los números son bastante fríos. Mi médico de cabecera, o sea, el médico que me consulta a mí, que es el que escribe en Pro Da Vinci, es el médico al que más ha estado escuchando la gente en estos días, que es Julio Castro, ¿no? Julio Castro es un tipo que era quien se encargaba de atender a esa fauna loca de los que trabajamos en Pro Da Vinci. Y Julio Castro es un infectólogo, y en el momento en que la malaria volvió a aparecer en Venezuela, a los infectólogos de la talla de Julio Castro no se les consultaba. Entonces, hay un espacio de exigencia que mientras como ciudadanos políticos nos estamos preocupando porque ya no podemos ver ciertas películas, a lo mejor algún espacio de poder que está convenientemente ocultando, que no tiene las maneras de ejercer las estrategias de políticas públicas que se necesitan para salir de esto sin sacrificar capital político y sin tener que rectificar en una buena cantidad de cosas que han sostenido durante años. No solo en Venezuela, en España, en Italia, en Estados Unidos. Sí. Claro, porque mucho se ha dicho entonces de cuál es realmente el trasfondo, cuántos movimientos paralelos a, bueno, resguarda han salido de esto es mentira, nos están guardando, es decir, a juro y porque sí, porque entonces el mundo no se está acabando, sino que son los políticos los que nos están encerrando para cumplir sus cometidos. Esto también ha salido mucho de la gente, como ¿no? teorías conspirativas, ¿no? Aprovechar en este momento, no solamente agradecer a Willy y a Luis Carlos, sino a todas las personas que están conectadas. ¿Cuántas personas más o menos están conectadas en este momento? Unas 50 personas. 50. Muchísimas gracias de verdad por estar allí. Sé, Luis, que has insistido bastante en el hecho de que en este momento estamos viviendo esta normalidad y que no es algo que se va a terminar dentro de poco, ¿no? Y también quisiéramos ese ejercicio del futuro. ¿Qué tan grande va a ser la cicatriz que va a dejar en la sociedad esto que estamos viviendo?
ya hay ejercicios. Uruguay acaba de comenzar a regresar a las las aulas. escuelas, en términos de lo que conocíamos como eventos culturales. El Festival de Venecia ya se anuncia con un gran ausente que es Hollywood. Por irnos a algo común, hay restaurantes en otras partes del mundo que ponen de repente maniquíes para que la gente vaya, pero no se siente en esta mesa para generar espacio, o también ese tipo de cosas. Unos colocan maniquíes, otros colocan osos pandas, pero bueno, tipo, no te sientes aquí, está ocupado. ¿Cómo se imaginan esto ustedes? 2021, 2022. No, para mí una primera parte de este futuro es que al teletrabajo le van a decir trabajo, por fortuna. Así como al correo electrónico ya le dicen correo y se acabó. Asuman la tecnología como algo que se naturaliza, como algo que incorpora, que se hace cotidiano, y eso es clave. Lo otro es que cuando yo hablaba de las proyecciones, números y cosas que además son súper variables, es para sociedades que no tienen capacidad de control de la enfermedad. En cambio, bueno, Alemania, Nueva Zelanda, Uruguay, claro, son países que tienen cierto orden, que tienen estructura, que tienen una cosa clave y que va a cambiar de aquí en adelante. Tienen políticos o tienen instituciones que le hacen caso a la ciencia. En América Latina estamos viendo un fenómeno que es que creo que todos, menos los uruguayos, podemos quejarnos de nuestros presidentes o quienes dicen ser presidentes y todos tener razón. Y además hacer una competencia a ver quién es más patético. Porque ver a López Obrador, a Bolsonaro, por poner dos... Eso es extremo. En el Eso es efecto, extremo. claro. Ver a Trump, que parece el primer presidente latinoamericano de Estados Unidos, así como Obama fue el primer afroamericano. O sea, ver las respuestas de tantos tan extrañas y tan descontroladas nos hacen pensar que es uno el que se tiene que resguardar. Y esa es otra, cuando hablan de heridas, esa es una herida. Estamos ante un escenario en el que, como yo te quiero, me tengo que alejar. Como yo te aprecio, no te puedo visitar. ¿Sí? Y la actitud contraria ocurre también y es bastante sociópata, que es como a mí no me importa, entonces me quito la mascarilla. Como a mí no me importas tú, voy a salir a aglomerarme en lugares. O sea, y eso también se está dando. Hoy hubo un tuit hiperviral de un chico médico que dijo, toda mi familia se fue de vacaciones a la playa y no me avisaron porque yo les iba a armar un lío. Es decir, toda la familia sabe que está haciendo algo malo. Y eso también es parte de este juego. Yo no sé si algo darwinista en el que, bueno, algunos sobrevivirán. Vamos a ver. Claro, la supervivencia. ¿Sabes que Anthony de Hassay, que es para mí un autor importantísimo, un economista húngaro que estudió en Australia y que vivió la época de la hiperinflación de 1946, un tipo interesantísimo, llegó a un término que es un término que a mí me interesa mucho, que es el término de la anarquía controlada. ¿No? Yo creo que la anarquía controlada no entendida como un despelote con ciertas normas, sino como la menor participación del Estado en tu vida, como la única vía hacia una posibilidad de buen gobierno. Digo esto porque creo que hay 3 tamaños que van a cuestionarse a partir de la pandemia en adelante. No sé si Luis Carlos estará de acuerdo. Lo primero es el tamaño ideal de los gobiernos. O sea, hay que darse cuenta que por algo Uruguay pudo resolver los problemas antes que el resto de los países. O sea, hay un tamaño, hay una densidad, hay un universo posible de controles de los gobiernos que puede que de nuevo empiece a replantear en las políticas públicas unas nuevas visiones de lo federal y unas nuevas visiones de la descentralización para poder empezar a tener control sobre este tipo de tragedias. Lo otro son los tamaños de la audiencia. O sea, ya el éxito de una obra de teatro no se va a medir porque llene espacios. El éxito de una función, de un estreno, de un concierto, del ballet, de la ópera, no puede empezar a figurar nuevamente como ventas de butacas, sino que hay que replantearse la idea de las audiencias. Y lo otro es el tamaño de las responsabilidades. Yo creo que todavía falta algo, Luis Carlos, que es cuando el elemento cultural de cada sociedad termine de generarse en el catalizador final. Yo estoy seguro que acá en Argentina el gobierno puede estar haciendo lo que le dé la gana, pero hasta que llegue la fecha en la que tenía que empezar el fútbol y el fútbol no arranque, ese elemento cultural que tiene tanto poder dentro de la vida ciudadana va a terminar determinando el resto del futuro de la vida durante la pandemia. Pasará en Venezuela con una fecha política en específico, pasará en Colombia con lo que indique en cada una de esas sociedades, pasará en Puerto Rico con el béisbol, pasará en Estados Unidos con las elecciones, pasará en España
el fin del verano. Pero esto todavía falta, y aquí la única respuesta es la que han tenido países como Uruguay o países como la Europa nórdica, que es que no necesites como individuo que el Estado te diga cuándo tienes que salir, sino que tú entiendas que tienes un tamaño de responsabilidad específico. Entonces, el tamaño de los gobiernos, el tamaño de las audiencias y el tamaño de la responsabilidad es algo que hay que revisar cada uno de nosotros. Que sería para resumir lo que dijo Luis Carlos con el tema del darwinismo, no sería de repente la supervivencia del más apto, sino del más consciente en este caso. Y la conciencia es aptitud también. Acuérdate que estar informado no es tener criterio, ¿no? Son dos cosas distintas. Sí, no, total. Yo me leí 60 artículos sobre cómo el coronavirus es mentira, te dirá alguien. Y eso significa que, claro, está súper informado, pero de basura, como el que consume comida chatarra. Sí, sí. Mira, aquí preguntan, por ejemplo, o sea, es que hablamos del costo y hablamos de darwinismo y demás. No es el coronavirus. No es el coronavirus. El coronavirus tiene una tasa de mortalidad, vamos a decir, relativamente pequeña. Lo que pasa es que por la cantidad de gente infectada es un desastre. Pero, por ejemplo, por hambre va a morir mucha gente en regiones donde hay riesgo de hambre. Y eso es independiente del coronavirus. Por malaria va a morir gente, no solamente ahora, sino que va a morir ahora y en los años siguientes, porque hay presupuestos y laboratorios destinados a coronavirus que antes trabajaban con malaria y que hoy no es una prioridad porque son una enfermedad de países desarrollados. Entonces habrá más mortalidad. El Chaco está siendo un problema enorme. Claro, habrá más mortalidad de malaria porque en este momento hay recursos que se están desviando a coronavirus. Y así con muchas cosas. El desempleo es una de esas pandemias que vamos a ver. América Latina ha visto ya perderse 20 millones de puestos de trabajo y serán más. Pero es que en el caso venezolano hay una particularidad, y aquí sí me disculpan que meta política y economía. Venezuela ya venía con un 80% de contracción económica. Para que tengan una idea, la peor caída económica de la historia de la humanidad reciente, o sea, del siglo XX para acá, era la guerra en Siria en 2011. Una guerra terrible que destruyó el país, tanto que lo destruyó más que los países en la Segunda Guerra Mundial, más que la hiperinflación alemana, más que el crack estadounidense del 29. Y esa caída fue de 72%. Esa caída. Una tragedia. Y es horrible. Y la diáspora siria en Europa y en Medio Oriente es gigantesca y demás. Ok, Venezuela ya lo superó en términos económicos. Entonces, no es un pobrecitos nosotros, sino que de verdad nuestro contexto es trágico. El país que más cae este año en economía en América Latina es Perú, que cae 9% y Venezuela se calcula que cae 20%. O sea, es otra liga. Es otra cosa. Es otra cosa. Willy, que tenías algo que decir. No, es otra liga, que lo que dice Luis Carlos también, y en otras dimensiones lo que está sucediendo con la pandemia. Noticias que se están dejando de cubrir, temas que se están dejando de abordar, espacios que se están dejando de discutir, porque es evidente que en el top of mind, todos los que estamos con la etiqueta de sobrevivientes, necesitamos tener ese constante apego al futuro y al que va a pasar. Esto que decía Kant, de que el ser humano tiene que pensar, porque como sabe que va a morir, en lo que nos enteramos que vamos a morir, empezamos a reflexionar sobre una cantidad de cosas que no tienen respuesta. Y estamos atorados en ese círculo. Y quizá hay que salirse un momentito, paisajearlo, convertirlo en un paisaje, tomar cierta distancia y ver qué otra cantidad de cosas, y sobre todo contrastar con cómo se están resolviendo en otros lugares, no para copiarlo, sino para entender que nuestro escenario es distinto. Entender que nuestro escenario es distinto es fundamental para que la catalización política que se necesita en buena parte de América Latina termine teniendo lugar. Para aprovechar, y bueno, ya se culminó nuestra hora de conversatorio, pero estamos, yo creo que más que, bueno, más que podemos quedarnos, no digo por temas de agenda, que es importante también entender que, bueno, que cada uno de ustedes tiene sus ocupaciones y que agradecemos muchísimo que hayan podido compartir con nosotros este espacio y este tiempo. Quería también resaltar ciertas cosas que ustedes han dicho, sobre todo por el hecho de que tenemos que ser seres más conscientes de lo que significa nuestra acción en cuanto al entorno, y al mismo tiempo que estamos extrañando cosas que al final nunca aprovechamos y tal vez no tuvimos, pero las queremos porque ahora sabemos que no las podemos tener. Entonces, en ese sentido, también entender que, como bien dice Luis Carlos, tenemos que adaptarnos a la tecnología, porque al final de cuentas es más sencillo de lo que en mente podemos imaginarnos. Y fíjate que aquí estamos un grupo de personas que tenemos ganas de, por ejemplo, escuchar cosas diferentes. Entonces, en resumidas cuentas, en Venezuela
De repente no es tan exclusivo el tema del entretenimiento en ese aspecto, cuando al menos estamos tratando de hacer intentos y pasos, de repente tímidos o de repente no, de acercarnos no solamente al entretenimiento, sino a la cultura a través de estas nuevas plataformas. Sí, yo haría un último llamado también para tocar un poco el terreno de Willy, ya que así empezó él. Cuando nos vimos solos o nos vimos aislados en nuestras casas en medio de la pandemia, empezó una suerte de consumo adictivo de ruido, de aturdirnos, de ver, bueno, ahora voy a ver todos los stand-up que pueda, que ahora los stand-up son sentados, ahora voy a ver todos los conciertos que pueda, voy a ver todo, o sea, dame acá las series de Netflix, dame acá todo lo que puedas. Y se nos olvida también que puede ser un buen momento de silencio, de apagar las notificaciones, de tomar un libro, de estar solo con nosotros. Yo creo que ahí sería un espacio de la lectura que te permite reflexionar, cosa que no te permiten hacer las notificaciones, las pantallas brillantes, el ruido, querer ser multitud. Momentos para ti, momentos de sosiego, de integración. También es importante. Claro, algunas personas se caen mal a sí mismas y no se soportan y lamentablemente ahora están encerradas, pero con eso también hay que lidiar. Es el karma. Es el karma, pero además también, Luis Carlos, algo que tú y yo hemos conversado en otras ocasiones, creo que es un momento también para tomar conciencia de lo público y de lo poco que nos ha importado idiosincráticamente. Okay. Es decir, durante mucho tiempo la educación pública se estaba yendo por un despeñadero en nuestra sociedad, que a la gente no le importó mucho y metió a sus chamos en la escuela privada quien pudo. Y la salud pública se complicó y la gente no se preocupó mucho, sino que compraron pólizas HCM quien pudo. Y la seguridad se complicó y resulta que cada quien puso rejas o puso un vigilante armado con una carpeta de Manila y un bolígrafo azul en la puerta de su casa, y quien no pudo, no pudo. Y así terminamos que se iba el agua y hicimos un pozo profundo para nosotros, se iba la luz y compramos una planta eléctrica para nosotros, y terminamos resolviendo nuestros problemas en lo pequeñito. Ya no hay cine, pero yo tengo Netflix, ya no hay conciertos, pero yo tengo internet satelital y puedo ver la fiesta de Cheo, y así nos terminamos olvidando de lo público. Y a diferencia de países con mucha conciencia de lo público, como Uruguay, por poner un ejemplo, o como Argentina, o como Brasil, o como España, donde lo público tiene distintos pesos y las soluciones han sido distintas, tener conciencia de lo público y de las oportunidades que genera lo público nos hace reaccionar de una manera distinta y sobre todo apreciar la vida interior. Eso que acaba de escribir Carlos, que tú no tengas que instagramear tu vida para que sea real, que para que te crean que aprendiste a cocinar un ramen, no tienes que hacer un post, lo que tienes que sentarte con tu gente a comer ese ramen, que hayas aprendido a preparar un soufflé, tú tienes que transformarse en tu contenido más likeado de Instagram, tiene que ser un buen soufflé y transformarse a ti, porque si no seguimos en un simulacro, que era de lo que hablábamos al comienzo, evitándonos la transformación interior, que es lo que este tipo de cosas, desde la peste negra, de la gripe española, hasta los próximos apocalipsis que nos toquen superar, porque esta no es la primera pandemia en la humanidad, y ahí sigue el teatro, ahí sigue el cine, ahí sigue la literatura, ahí sigue la pintura, ahí sigue la cultura en general, después de guerras, después de pandemias y después de semi-apocalipsis, incluyendo las teorías de los mayas. Bueno, yo creo que ha sido bien enriquecedora esta experiencia. Agradecerles a ustedes, a Willy, a Luis Carlos, el haber aceptado esta invitación y a todas las personas que se han conectado, ¿no? Sí, de hecho nosotros, bueno, aparte del agradecimiento, pues les comentamos que esto se va a volver habitual dentro de nuestra programación. Vamos a tratar de hacerlo una vez al mes. Exactamente. El próximo tema vamos a hablar del teletrabajo, ¿no? Vamos a tratar, perdón. Va a ser normal. Va a ser normal. Sí, Nueva normalidad. Normal. New normal. Pero entonces después de esta conversación que a mí me pareció muy, muy fructífera y después de ese mensaje que me mandó Luis Carlos, yo creo que vamos a quitar el tema post-pandemia, porque fíjate que la palabra está mal empleada, y es cierto, porque siempre quisimos hablar de esto durante este proceso, y me refería al post-pandemia como un antes y un después, y no de que después de que se acabó, sino que bueno, ok, empezó y post. Ya que los Carlos pidió que corrigieran una palabrita, yo quisiera pedir que se corrija otra. Saben que un auditorio es un sitio al que se va a escuchar, un sanatorio es un sitio al que se va a sanar, y un conversatorio debería ser un sitio al que se va a conversar. Esto fue una conversación y no un conversatorio. Entonces, si vamos a corregirlo de pospandemia,
Si podemos llamar a esto conversación, Una vamos conversación. acostumbrándonos a las cosas buenas que tenía la anterior normalidad, ¿no? La próxima va a ser una conversación sobre el teletrabajo y si no nos En equivocamos tiempos de pandemia. en tiempos de pandemia, esta nueva normalidad va a ser conversación sobre el teletrabajo en tiempos de pandemia, una nueva normalidad el próximo 20 de agosto, si Dios quiere. Willy, Luis Carlos, gracias infinitas por acompañarnos, por cedernos esta hora de su tiempo y por conectarse con nosotros. Y también a todas las personas Yo quiero agradecerles, perdón Luciana, quiero agradecerles porque estoy lejos y tenía mucho tiempo sin conversar con Luis Carlos y siempre es un gusto estar contigo, brother, en este tipo de magias, aunque Pepe y Tango estén escondidos y no estén ladrando, y Nati y Jennifer tampoco estén. Saludos a la familia bonita de ustedes. Igual, muchísimas gracias y ya sabes dónde estamos y seguiremos un buen tiempo. Nosotros seguiremos siguiéndolas a ustedes también en las redes sociales, por supuesto. Y ustedes que se conectaron, muchísimas gracias por estar aquí, por participar, por escribir. Y ya saben que la próxima conversación, ya me iba a equivocar otra vez, la próxima conversación va a ser el 20 de agosto sobre el teletrabajo en esta nueva normalidad. De resto nos escuchamos de nuevo. Mañana nos toca Mañana nos escucharnos. toca en la radio. Ajá, Gracias a Unión Radio también. Muchas gracias por el apoyo a todo el equipo de Unión Radio, pero en específico a nuestra familia en Éxitos Maracay, porque si no fuese por José Ignacio, si no fuese por Yorkie, si no fuese por el apoyo también de Osvaldo y de Henry, no estuviésemos haciendo esto el día de hoy. Así que muchísimas gracias. Nos escuchamos mañana, Éxitos 931, en la página de exitosfm.com, Ventana Maracay, por ahí consiguen la cosa. Y los que están aquí en Maracay, pues ya saben, el dial del FM. Muchas Chao. gracias. Gracias.